¿Estamos listos? Amén. El verso 24, la palabra, hermanos del Señor, la leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, todos juntos, hermanos: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Acá, hermanos, nos damos cuenta nosotros, hermanos, qué significa caminar con Dios. Significa tener comunión con Dios, como este varón, como Enoc, que tuvo, hermanos, comunicación siempre con Dios. Fue un varón, hermanos, que le sirvió a Dios, se entregó a Dios, oraba a Dios, se comunicaba con Dios, ¿verdad? Eso, hermanos, significa, hermanos, servir a Dios. La palabra, hermanos, de Dios dice: caminó pues Enoc con Dios. Caminar con Dios, hermanos, significa servirle. Caminar, hermanos, con Dios significa, hermanos, acercarse a Dios. Creer, hermanos, en la palabra de Él, de Dios. Creer, hermanos, en esta preciosa palabra. Pero, hermanos, hay una bendición grande, hermano, de parte de nuestro Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios: y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Amén, hermanos. Todos, hermanos, tenemos esta esperanza en nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que acá, hermanos, dice que le llevó Dios. Y todos, hermanos, sabemos que la palabra de Dios nos habla, hermano. Porque todos, hermanos, tenemos algo, un anhelo precioso. La palabra de Dios, hermanos, nunca se equivoca, porque nos ha prometido Dios. ¿Y cumple Dios? Cumple Dios con nosotros. ¿Y nosotros? También tenemos que cumplir. Amén. Dice, hermanos, perseverar en la obra de Dios como Noé. Génesis capítulo 6 y verso 22. Léalo ahí, hermano Eli. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. ¿A quién obedeció? A Dios. ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? A Dios. Oiga, hermanos, dice perseverar en la obra de Dios como Noé. Perseverar en la obra de Dios. Buscar a Dios, acercarse, hermanos, a nuestro Dios. O sea que vale la pena, hermanos, servirle a nuestro Dios. Y lo hizo, dice así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo le llamamos a esto? Obediencia. Obedecer a Dios, ¿verdad? Obedecer, hermanos, a nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, qué precioso cómo nos habla, hermanos, nuestro Dios, ¿verdad? Perseverar en la obra de Dios como Noé, ¿verdad? Ahora, hermanos, vayamos a 1 Corintios 15, 58. Mire hasta dónde, hermanos, nos está enviando, hermanos, esta palabra de Dios. Por ahí viene hermana Elisa, por ahí. Ahí está. Ese. Ah, bueno. Hermano Eric, por favor. Así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oiga, mi amor hermano, ¿cómo nos habla esta palabra de Dios? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que allá, hermanos, dice la palabra, hermanos, de Dios. Dice que Enoc obedeció a Dios. Noé obedeció a Dios. Y acá, hermanos, nos habla, hermanos, esta palabra de Dios, el trabajo, el esfuerzo que uno hace, el sacrificarse, el obedecer, el acercarse a nuestro Dios, el venir a orar, venir a buscarlo, a clamar a Dios, esforzarse, hermano, lo que nos manda la palabra del Señor, hermano. Así que, hermanos míos, amados, ¿verdad? Amarnos, como dice la palabra del Señor, y están firmes. ¿Y qué más dice? Y constantes. ¿Qué significa constantes? ¿Qué manda? Estar siempre buscándolo, acercándose, hermanos, uno a Dios. Dice, estar siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Hermanos, sabemos este verso, hermanos, de la palabra de Dios, lo sabemos muy bien, pero, hermanos, debemos, hermanos, de ponernos a meditar qué significa trabajar para Dios, esforzarnos, hermanos, con ánimo, ¿verdad? Levantarnos, hermanos. Yo le decía, hermanos, a alguien la vez pasada, hermanos, que nos levantemos, que hagamos un esfuerzo, ¿verdad? El enemigo, hermano, le puede decir, no vayas, ahí estás bien, no te levantes, ¿verdad? Quédate ahí, ¿a qué vas? Pero Dios le dice, levántate, ¿verdad? Levántate. ¿Y qué más dice? Y yo te ayudo. Miren, mi amor, hermano, la palabra, hermano, de Dios, levántate y yo te ayudo, ¿verdad? Esa es, hermanos amados, la promesa, hermanos, de Dios. Dios está para ayudarnos, para levantarnos, pero muchas veces viene conformismo, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Viene conformidad a nosotros. No, estoy bien. Y Dios no quiere eso de nosotros. Pero hay una recompensa para todos nosotros. Hay una recompensa, hermanos, que Dios tiene para cada uno. El servirle a Dios, el sacrificar nuestro cuerpo, el trabajar para Dios. Hay unas hermanas ahí trabajando en la obra de Dios, el grupo de oración. Qué bueno, gracias a Dios. Bonito, hermanos, servirle a Dios. Hoy, hermanos, vamos iniciando, orando, y dice, pero sabemos que hay necesidad. Y ahora tal vez no tenemos la respuesta de Dios. Pero un día vamos a ver la recompensa de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, o van a ver ustedes también la recompensa de Dios, la recompensa de servirle a Dios. Yo les digo esto, hermanos, en el amor de Dios. Yo me voy, hermanos, hasta allá, hermanos, a las oraciones. Y me dice mi esposa, ¿hasta dónde te toca? Hasta allá abajo, de la hermana Maricela, más abajo. De veras, sí. Ay, hermano, Leonel ya conoce dónde vive la hermana, ¿verdad? Maricela. Fuimos allá. Y más abajo, hermanos, hemos ido a orar. Más abajo y todavía subimos. Qué bonito, ¿verdad? Y uno dice, ay, Dios, ya no. Yo cuando estaba, hermanos, pasando un proceso, eso fue el año pasado, gracias a Dios, porque hoy estamos sanos. Me acordaba, hermanos, del hermano Leonel, porque él venía, hermano, despacio.
Y ahí venía yo, y me acordé de él. Y ya cuando yo andaba así, malo también, más bien que yo, o sea, ya no aguanto. Porque está largo el tirón, ¿verdad? Ir hasta abajo, donde vive hermana María, está largo el tirón para subir uno. Pues ahí todavía está tendidito, ¿verdad? Ahí todavía aguantamos, pero vamos allá a Misco, santo Dios. Ahí sí es para. Ahí no fue, hermano Leonel, no fue con nosotros. 105 grados. Y nada, que algo así, no, mano. Para abajo. Ay Dios, cuando nos sale, hermano, ya no. De veras. Sacando la lengua. Salíamos, hermano, bajamos y volvíamos a subir. Y agarramos a pie para la iglesia de donde era hermano Luisito. Bajamos y volvíamos a subir hasta la iglesia. De ahí salíamos a pie y agarramos con el hermano Rosalío hasta los planos. Ya si tomamos un bus ya a las 4 de la tarde para venir hasta acá. Hermanos, y uno a veces dice, pero ¿qué va a hacer allá? Uno a veces dice, ay Dios mío, pero ¿quién nos recompensará? Mire, Dios es grande. Dios, hermanos, es maravilloso, hermano. Porque hemos visto, hermanos, la mano de Dios, la respuesta de nuestro Dios. Vale la pena servirle a Dios. Yo le digo, hermanos, a mi esposa, mira, la verdad vale la pena, no, hombre. A mí no me podés decir, quédate, le digo. Porque si caminando me toca ir, me voy caminando. De veras. Hermanos, la palabra de Dios dice que debemos de esforzarnos para servirle a nuestro Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tendrá una recompensa, ¿verdad? Dios, hermanos, es fiel y Él cumple su promesa. Él no es, hermanos, como nosotros, hermanos, que no cumplimos. Dios sí cumple, por eso dice, perseverar en la obra de Dios como Noé, ¿verdad? Perseverar, acercarnos, hacer ese tiempo. Yo sé, hermanos, que uno se cansa, porque este cuerpo se cansa. Uno a veces ya no. Y yo les puedo decir, sé que es trabajar de noche, de día, 24 horas, 48 horas, trabajé también. Y bien trabajar. Estuve en una policía, hermano, privada, trabajando. Hasta de escopeta se me soltaba del gran sueño que tenía. 48 horas trabajando. De veras, hermano. Una escopeta de por gusto, hermano. Así, antes estaban unas grandes escopetas, hermano, así, miren. Dios, pecado tenía. Ya más grande que yo, una escopeta. ¿Sí? De veras, hermano. Por gusto. Pero lo aguantamos. Aguantamos, hermano, por la necesidad de 150 al mes. O 150 a la quincena. 125 a la quincena, 250 al mes, así estaba. Pero, hermanos, aguantamos, hermanos. Y ahora, ¿por qué no nos vamos a esforzar para servirle a nuestro Dios? Reconocer los caminos, dice, y pensamientos de Dios, como Moisés. Ahora vayamos al Salmo 103 y verso 7. ¿Qué dice ahí, Manelis? Oiga, se va a librar. Salmo 103 y verso 7. Sus caminos notificó a
Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Oiga, hermano. ¿Cómo, hermano, nos habla, hermano, la palabra de Dios? Hermano, ¿sabe algo, hermano? Le voy a decir esto, hermanos, en el amor de Dios. Van a decir, ¿por qué le está preguntando a la hermanita? ¿Por qué le está preguntando a los jóvenes? Bueno, tenemos que aprender, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que aprender y se nos va quitando, hermanos, ese miedo. Sí, se nos va quitando ese miedo, hermanos. Vamos allá, le van a preguntar en la escuela, le van a pasar al frente a que vaya a hacer un dictado ahí. No, lo tiene que decir, pues. ¿Verdad? Ahí nos vamos a ir desenvolviendo poco a poco. ¿Verdad? La palabra, hermanos amados de Dios, dice, hermanos de acá, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios recompensa, hermano. Dios es bueno. Dios, hermanos, está siempre, hermanos, con nosotros. El fiel cuidado de Dios, ¿verdad? El fiel, hermanos, cuidado, hermanos, de nuestro Dios. Por eso dice reconocer los caminos y pensamientos de Dios, como Moisés. Reconocer. ¿Qué es, hermanos, lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Que nos esforcemos. Levantarnos. El camino de Dios, hermanos, no es, como lo dicen mucho, fácil. No. Se requiere de un esfuerzo. Hay muchos hermanos que dicen, a mí no me gusta llegar tarde, a mí me gusta estar puntual. Pero si no puede venir puntual, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué dice, hermana Juanita? Entonces nunca vengo porque siempre vengo. ¿Verdad? Me gusta estar puntual, dice, y tarde no me gusta, entonces no vamos a venir. Pero es bueno acercarnos, hacer el tiempo, ¿verdad? Hacer el tiempo, hermanos. Yo les decía, hermanos, siempre, hermanos, venía, hermanos, a la hora de que yo llegaba acá. A ver, ya solo a predicar. Terminando los coros, yo entrando allá con el corazón saltando hasta allá. ¿Sí? Pero ahí veníamos. Esta hermana Madaí que se da cuenta. Y todos, algunos hermanos. Bien, gloria a Dios. Sí. Pero ahí estábamos cansados, con hambre, mojados. De veras, porque en el invierno se moja uno. Me dijo alguien, mi hermano me dice en una ocasión, ¿y qué te tiene cuenta ir a la iglesia? Pues? A mí sí. ¿Y qué ganas? Voy a ganar la vida eterna, le digo. Voy a ganar la salvación. Porque mira, vas bien cansado y te venís de acá, venimos hoy a agarrar de una. ¿Por qué te di para tu casa? ¿Por qué no? Primero le voy a servir a Dios. Primero voy a glorificar a Dios, aunque se seque mi ropa y mi cuerpo. Pero ya cuando llegaba me cambiaba. Ya veía hasta bañarme. Y ahí a cenar el pedazo de pollo ahí dorado. ¿Listo? Y rico y bien, bendecido. Pero hermanos, lo vamos llenando, vamos, hermanos, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, vamos recibiendo esa fortaleza, nos vamos fortaleciendo. Nuestra vida espiritual se fortalece en el alimento diario. Se fortalece, hermanos, en ese sacrificio. Por eso dice reconocer los caminos y pensamientos de Dios como Moisés, ser valiente y tener celo de Él como fines. Veamos qué dice Números, capítulo 25 y verso 6 y 15.
Números capítulo 25 y verso 6. Hermano Eric, verso 6. Y hermana Elisa, verso 15. ¿Qué dice el verso 6? Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Verso 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia de Marián. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Ser valiente y tener celo de Él. Hermanos, por eso, hermanos, les decía, hermanos, en el camino de Dios no es fácil, se necesita valentía servir a Dios. Valentía, hermano. Todos, hermanos, sabemos que en el camino de Dios, hermanos, hay muchas luchas, pruebas. Van a venir pruebas, pero es necesario padecer un poco en esta tierra y no padecer ya después de muerto. ¿Verdad que sí? ¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿Padecer en esta tierra o ir a padecer allá? Recordemos que ya uno muerto, hermanos, ya no hay. ¿Qué más? Ya no hay esperanza. Sí, hermano, ya no hay esperanza. Ahí se terminó todo. ¿Verdad? Por eso, hermano, nos habla, hermano, la palabra de Dios. Ahora, Malaquías, capítulo 2 y verso 6. Y dice Manabel 2, ¿qué? 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. Oiga, mi amado hermano, la ley dice, de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, vale la pena, hermanos, servirle a Dios, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como predicadores de la palabra de Dios, debemos de predicar la verdad. Predicar la verdad. Si no la obedecemos, pues ya no es culpa nuestra. ¿Verdad que sí? Si no, será culpa de cada uno. Pero la palabra, hermanos, nos habla, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, entender cuál es el mensaje de Dios. Ser, hermanos, celoso también en la obra de Dios. No con la hermana, ni con el hermano, con la esposa, no. Cuidado, no le vaya a hablar a fulano. Sí. No le vaya a hablar al hermano. Cuidadito, le da la mano, porque ya va celoso, hermano. Esos celos son destructores. ¿Verdad que sí? Son celos destructores. Aparte, hermanos, los celos en la obra de Dios. Amén.
Son los celos, hermanos, en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, recordemos que a Dios le gusta todo perfecto. Amén. Perfecto. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de ponernos a meditar. No tener temor como David. No tener temor como David. 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué dice el verso 1, hermano Lee? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Ateca en Efes Damim. El verso 2, ¿qué dice? También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? ¿Verdad? El verso 1, hermanos, los filisteos, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca, no Azteca, ¿va? Y Aseca, dice, en Efes Damim. Si nosotros, hermanos, nos ponemos a meditar, hermanos, la palabra de Dios, dice, hermanos, que David, hermanos, era un hombre, o fue un hombre, hablemoslo así. ¿Cómo fue? A ver, dígame. Era temeroso de Dios, pero también fue un hombre de guerra. Amén. Fue un varón temeroso de Dios, hermanos, pero valiente. ¿Sí? Valiente. ¿Pero por qué era valiente? Dígame usted. ¿Por qué era valiente? ¿O por qué él se creía valiente? A ver, ¿por qué? Dígame. Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Tenía confianza en Dios, ¿verdad? Dijo, yo voy a ir, dijo también. Voy a ir. Era un hombre, hermano, que iba preparado. Y aquel hombre, tú me vas a vencer, le dice. Goliat se creía, como era grande, pues. Tú me vas a vencer. Tú eres. Sí, yo. ¿Por qué me vas a vencer? Porque el que está conmigo es más poderoso. Amén. El que está conmigo se llama Jesús de Nazaret. Un hombre valiente. Un hombre, hermanos, que no tuvo miedo. Como les decía, hermanos, la vez pasada. Vamos a ir a orar nosotros por alguien, hermano, y ahí vamos a encontrar un endemoniado, ¿no? Y Dios, ahí no, mejor llamen a la hermana Madarí, que ella no vino hoy, pero llámenla, que venga. ¿Verdad? Llámenlo, llamemos a los hermanos del otro lado para que vengan. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros? ¿Confiando en quién? En Dios. Hermana Juanita. Hermana Juanita está cansado, iba. Bueno, hermanos amados, confiando en nuestro Dios, porque sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Por eso dice, no tener temor como David. Nos vamos allá, vamos a ir. Le vamos a hacer la guerra al enemigo, le vamos a hacer la guerra al enemigo. Claro, nos vamos a levantar. El enemigo no se va a estar contento. El enemigo está contento que usted se quede en la casa. Que usted se quede en la casa quietecito viendo
su película. Decía un hermano predicador, amarte es un pecado, decía, ¿no? Sí. De veras. Hermanos, al enemigo no le gusta, pero a Dios le gusta que nosotros nos levantemos. Por eso dice, despiértate tú que duermes. El enemigo dice, no te levantes. Dios dice, levántate, yo te ayudo. Dios le dice, hermanos, esfuérzate y sé valiente. Y no temas porque yo estoy contigo. El enemigo, tú no puedes, le dice. El enemigo siempre dice, no vaya, le pone miedo, no vaya. ¿Verdad? Y Dios le dice, tú puedes, levántate. Yo te ayudo. Dios le dice, no vayas ahí solo. Dios le dice, tú puedes, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Verdad? Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Miren, mi amado hermano, cómo nos habla, hermanos, la palabra, hermanos amados de Dios. No tener temor. Como David fue un hombre valiente, ¿no? Porque él estaba confiando en Dios. ¿Y en quién confiamos nosotros? En Dios. ¿En el Dios de David? ¿O no? Amén. ¿Y en el Dios de Abraham? El Dios de Moisés. En ese mismo Dios confiamos nosotros. Amén. Aleluya. Por eso, hermano, nos habla, hermano, esta palabra. Ahora vayamos al Salmo 23 y verso 4. ¿Qué dice, hermano Julio? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla la palabra de Dios? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque nos miremos, hermano, en un momento, hermano, difícil, no dudemos que Dios está con nosotros. No dudemos que Dios no nos va a dejar. De veras. Dios está siempre, hermanos, al cuidado de cada uno de nosotros. Aunque se quiera levantar, hermanos, el enemigo, como quiera levantarse, pero Dios está con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento para seguir adelante. Es cierto que el enemigo quiere meternos, hermanos, desánimo, pereza. Hoy ya no, hoy no quiero, mañana tal vez voy. No, hombre, hoy le estamos dando cabida. Mejor levantarnos. Pero cuando estamos cimentados, hermanos, en la palabra de Dios, cuando estamos cimentados en la palabra, hermanos amados de Dios, estamos llenos. Por eso es bueno, hermanos, llenarnos, para que cuando venga la prueba estemos siempre fortalecidos. Aleluya. ¿Quién fue el que dijo, no hablaré más de Dios? Jeremías dijo, no hablaré más de Dios. Ya no voy a predicar. ¿Qué llegó a él? El desánimo. Llegó el desánimo, hermano. Mire, hermano, aquel varón, hermano, que oraba, que ayunaba, se preparaba, llevaba la palabra, llevaba el mensaje, hermano, de Dios. Y dijo, hoy sí, hermano, ya no voy a hablar más de Dios. Eso dijo él. ¿Pero qué dijo Dios? Tienes que seguir. ¿Qué manda? Tienes que seguir. Tienes que seguir. Pero
Él dijo, yo no voy a hablar más de Dios, pero ¿qué había en él? Fuego. Amén. ¿Cuántos queremos tener ese fuego de Dios? Amén. Amén. ¿Queremos tener ese fuego de Dios, hermano? Amén. Denle una ofrenda de palmas. Hermanos, debemos de pedirle a Dios para poder mantener ese fuego de Dios. Para poder, hermano, conservar esa unción del poder del Espíritu Santo. Mantenernos llenos, fortalecidos. Dijo, no obstante, dijo Jeremías, hay un fuego dentro de mí que está, dijo, metido. ¿Hasta dónde? En mis huesos. En mis huesos está, y eso me hace hablar. Háblale. Miraba la necesidad, tengo que hablar. Cuando él venía a sentir, estaba hablando de Dios, ¿verdad? Ya estaba, hermano, llevando la palabra. Es que Dios, hermano, lo llama, nunca se va a equivocar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermano, aunque nosotros, hermanos, estemos en los momentos difíciles, le vamos a decir a alguien, hermano, crea en Dios, que Él lo va a ayudar. Creamos en Dios, ¿verdad? Creamos, hermanos, en nuestro Dios. Yo le puedo decir, hermanos, esto con toda certeza. Y ustedes, hermanos, se dieron cuenta, hermanos, yo no dejé de predicar. Yo no me senté directamente allá en la silla, ya no me levanto ahorita hasta que me cure. No, aquí estábamos en este lugar, pero solamente Dios sabía cómo está. Pero estaban, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Claro que el enemigo decía, mejor quédate ahí, hombre. No, voy a levantarme. Y el Señor decía, levántate. ¿Qué predicamos? Predicamos un Dios de poder. Aleluya. Jeremías dijo, yo no voy a hablar más de Dios, pero digo, yo te llamé, dice el Señor. Yo llamé a Jeremías y tiene que llevar la palabra. Él estaba preparado, estaba lleno. Y en el momento de lucha, él hablaba. Cuando él venía a sentir, ya estaba predicando. ¿Verdad? Ya estaba llevando la palabra. Qué bonito, hermanos. ¿Cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? No vamos a tener el temor, sino valor para seguir adelante. Porque la palabra del Señor, hermano, dice, no tener temor como David. Mantener la calma en el Señor, como Pablo, en la tempestad. Hechos capítulo 27, verso 9 y 35. Hechos capítulo 27, 9 y 35. Hermano Eric, verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Amén. Hermana Juanita, el verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó un pan y dio gracia a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Amén. Oiga, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios, hermanos? Y habiendo pasado, dice, mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer, alimentarse, recibir la palabra, hermanos amados de Dios, la fortaleza de nuestra alma, nuestra vida, de nuestro cuerpo. La fortaleza, hermanos, que viene de Dios. Por eso dice la perseverancia, hermanos amados, el acercarse a Dios, el buscar a Dios, el orar a Dios.
¿verdad? El orar a Dios, muy bueno. Si no oramos, vamos a estar fortalecidos. Tenemos que orar, hermanos. Si no vengo toda la semana, un ejemplo, no vengo toda la semana y solo oro un ratitito, no estoy fortalecido. Ahora que me diga ya, mire, yo paso medianoche orando en la casa, qué bueno, gracias a Dios, pero tampoco se lo cree. Yo y Dios. Amén, ¿verdad que sí? Que ora un ratito tal vez, pero medianoche no lo creo. Hermanos, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Para que nosotros, hermanos, nos preparemos. Ahora San Mateo capítulo 11 y verso 29. Dice Manuelí: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla la palabra de Dios? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es llevar el yugo? Mana Juanita. Así que sin importar lo que nos toque vivir, siempre obedecer la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos amados, dice: llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender. A acercarnos a Dios en los momentos tan difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, de enfermedad. Hermanos, debemos de acercarnos más a Dios, ¿verdad? Eso no es para que nosotros nos quedemos. Eso nos da a entender, hermanos, la palabra de Dios. No es para que nos quedemos, sino al contrario, es para seguir adelante. Porque ¿cuántos han predicado aquí? Dígame usted. Levanten la mano los que ya han predicado. Amén. Y han predicado, qué bueno. Es de prepararnos. Ahora, hermanos, si nosotros nos quedamos, ¿dónde quedó esa palabra? ¿Qué manda? Se la llevó el viento. ¿Verdad que sí? Lo que predicamos, hermanos, tenemos que vivirlo. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de ponernos ya, hermanos, a meditar. Por eso la palabra de Dios dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso y humilde de corazón. Humillarnos, hermanos, ante Dios. Acercarnos, hermanos, a nuestro Dios, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Agradezco a Dios.